Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Ruiz Barrales, curso el sexto semestre en la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, pertenezco al grupo A vespertino y en esta ocasión les presentaré 5 ejercicios relacionados con la temática de probabilidad. En este caso tenemos nuestras indicaciones y nos dice resuelve los siguientes problemas describiendo detalladamente la técnica utilizada. En este caso la fórmula que utilizaremos será la de probabilidad, la cual nos dice que la probabilidad de A es igual al número de casos favorables de A sobre el número de total de casos posibles. Es importante comprender estos dos términos y ya que son diferentes. Los casos posibles son la cantidad de casos o la cantidad de resultados que podemos obtener de un evento. Y los casos favorables son solo aquellos resultados que satisfacen las necesidades de A. Esto lo vamos a ver ya más detalladamente en el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice una moneda cuenta con dos caras, gato y perro. Nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener perro al lanzar la moneda. Aquí tenemos la respuesta, nos dice que es 0.5, sin embargo la vamos a obtener ya que hay varias formas de obtener este punto 5 y lo importante es entender los conceptos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es ubicar el número de casos posibles y el número de casos favorables. Entonces ubicamos el número de casos posibles y el número de casos favorables. Listo. En este caso, el número de casos posibles es el primero o es el más sencillo de encontrar. ¿Por qué? Porque son todos los resultados que nos pueden salir del experimento que tengamos o del evento. En este caso nos dice que se va a lanzar una moneda. Si lanzamos una moneda nos damos cuenta de que solo puede caer, en México se dice cara o sol. Aquí nos dice que las dos caras son gato y perro. Por lo tanto, el número de casos posibles o la cantidad de resultados que podemos obtener son dos. Le ponemos dos. Yo lo abrevié casos posibles como CP. Y ahora obtenemos el número de casos favorables. Casos favorables. Lo abrevié como CF. ¿Cuáles son el número de casos favorables? Los que satisfacen las necesidades de A. Nos podemos dar cuenta del número de casos favorables en la pregunta. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es la probabilidad de obtener perro, obtener la cara que tiene el perro al lanzar la moneda. Si lanzamos la moneda, nos damos cuenta de que solamente existe una, un posible resultado para eso, porque el otro resultado sería que caiga el gato y ya tendríamos los dos casos posibles. Por lo tanto, los casos favorables es uno, porque es solo un resultado el que nos puede dar como resultado perro. Ahora, ya tenemos el número de casos favorables y el número de casos posibles. Ahora sí, sustituimos valores en la fórmula para obtener la probabilidad. Copiamos la fórmula. En este caso, el número de casos favorables que dijimos que eran 1. El número de casos favorables es 1. Y el número de casos posibles, o sea, la cantidad de resultados que podemos obtener, son 2.
Aquí podríamos dejar la respuesta como un medio, ya que un medio y punto 5 son equivalentes. Es la división de uno entre 2. Sin embargo, lo podemos escribir como 0.5. Y así, por último, concluimos. Por lo anterior, la probabilidad de que de obtener perro, lo ponemos entre comillas para que no se confunda, de obtener perro al lanzar la moneda es de 0.5. Listo, ya tendríamos el primer resultado. Vamos, listo. Aquí tenemos la respuesta. Seguimos. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado? La respuesta es 0.1667. Sin embargo, vamos a obtener el resultado analizando el problema. Por el momento vamos a ignorar la respuesta. Copiamos la fórmula de probabilidad. Y como dijimos anteriormente, vamos a ubicar los Vamos a ubicar los casos favorables y los casos posibles. El número de casos posibles serían 6 porque son las 6 caras del dado. Entonces, si lo lanzamos, los resultados posibles que tendríamos es que salga la cara donde tiene un puntito, la cara donde tenga dos, y sucesivamente. Por lo tanto, los casos posibles son 6. Los casos favorables nos dice que la pregunta otra vez la analicemos y dice cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado. Por lo tanto, si solamente queremos obtener 3 y no queremos obtener 2 ni 4 ni ninguna otra cara del dado, los casos favorables es 1. Ahora ya que lo tenemos, sustituimos valores en la fórmula. Los casos favorables son 1, los casos posibles son 6. Nos podríamos quedar con el 1 en sexto, sin embargo, como estamos analizando probabilidad, vamos a dividir el 1 entre el 6 y eso nos da como resultado 0.1667. Y concluimos. Tenemos que la probabilidad de obtener un 3 al lanzar el dado es de
0.1667. Ahora el tercer problema. Nos dice cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5 al lanzar un dado. De nuevo, ubicamos. Ubicamos los casos favorables y los casos posibles. En este caso los casos posibles van a ser 6 porque estamos hablando de nuevo de un dado. Son 6 caras, entonces serían 6 resultados posibles. Sin embargo, aquí nos dice la probabilidad de obtener un número menor a 5. Sin tomar en cuenta el 5, debe de ser menor a 5. Por lo tanto, las caras que podemos obtener es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en este caso ya no tendríamos que los casos favorables son uno solamente, sino que ahora serían 4. Y tenemos estos mismos valores. Tenemos que los casos favorables son igual a 4 y los casos posibles son 6. Y la división de 4 sobre 6 nos da como resultado la respuesta que tenemos aquí, que es 0.6667. Listo, ya ahora solo concluimos. La probabilidad de obtener un número menor que 5 al lanzar un dado es de 0.6667. Y terminamos el ejercicio 3. Ahora el problema 4 nos dice: una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola azul? De nuevo, ubicamos casos favorables y casos posibles. Los casos posibles sería la suma de todas las bolas, ya que son los distintos resultados que podemos obtener. O sea, podemos sacar una bola azul, una bola roja o una bola verde. Sin embargo, de cada una hay un cierto número. De verdes hay 3, de rojas hay 5 y de azules hay 2. Por lo tanto, los casos posibles serían 10. Y los casos favorables en este caso, la pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola azul? Las bolas azules son 3 y automáticamente ahí nos damos cuenta que los casos favorables son 3. De nuevo, sustituimos valores en la fórmula. Recordemos, probabilidad de A es igual a los casos favorables, que en este caso ya no son 4, ahora son 3, sobre los casos posibles, que ahora son 10. Y la división de estos dos números nos da como resultado
0.333. Y en este caso nos quedamos con 3 decimales ya que es 3 periódico. Y concluimos. Por lo anterior, la probabilidad de obtener una bola azul es de 0.333. Y ya tenemos la respuesta. Tenemos nuestro último ejercicio, nos dice, en una bolsa hay papelitos con números del 1 al 10. Si se extrae un papelito al azar, nos pide calcular la probabilidad de obtener un número par. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Es ubicar nuestros casos posibles y favorables como los demás ejercicios. Sin embargo, aquí nos presenta una complejidad pequeña, ya que nos dice que se meten en una bolsa hay 10 papelitos enumerados del 1 al 10 y nos pide la probabilidad de obtener un número par, o sea, un papelito que tenga escrito un número par. Los casos posibles pues serían los 10 papelitos que están dentro de la bolsa y los casos favorables serían solo los números pares. Del 1 al 10 los números pares que hay son 5, sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Por lo tanto, los casos favorables serían 5. Ahora, ya que tenemos los casos posibles y casos favorables, acudimos de nuevo a nuestra fórmula. Probabilidad de A es igual a casos favorables, en este caso ahora son 5 sobre 10, que aquí también los casos posibles son 10. Aquí podemos simplificar, 5 dividido entre 5 da 1 y 10 dividido entre 5 da 2. Y sabemos que un medio es igual a 0.5. Entonces concluimos, por lo tanto, la probabilidad de obtener un número par es de 0.5. Ahora, nosotros estamos expresando aquí la probabilidad en una escala del 0 al 1. Si lo quisiéramos poner en porcentaje, solo lo multiplicaríamos por 100. En este caso, si multiplicamos 0.5 por 100, nos daría 50%. Sería 0.5 o 50% de probabilidad. Y en los demás sería lo mismo, sería multiplicar por 100. Aquí sería el 33% aproximadamente. Ese sería el problema de calcular así. O 33%. Aquí sería el 66%. O 16%. Y aquí igualmente o 50%.
Listo, así terminaríamos nuestros 5 ejercicios. Esta semana revisamos la temática de probabilidad, que, bueno, yo entendí la probabilidad como el cálculo de la posibilidad que existe de que un evento suceda en un futuro. La probabilidad la entiendes un poquito más cuando vas avanzando en la temática. Por ejemplo, abundamos o vimos conceptos que yo en lo particular no conocía. Por ejemplo, el experimento. El experimento puede ser algo tan sencillo como el lanzamiento de un dado. Eso puede ser un experimento. También revisamos lo que eran los eventos. Que los eventos son los posibles resultados de ese experimento. Por ejemplo, se dividen en eventos simples y en eventos complejos. Un ejemplo de eventos simples es que al lanzar el dado pueda caer un número par. Por ejemplo, el 2, el 4 o el 6. Ese sería un evento simple. Los eventos complejos podría ser que al lanzar el dado te caiga un número par mayor que 4. Los eventos conjuntos son un poquito, como que complicas un poquito más la condición y ya se convierte en un evento conjunto. O al menos así yo lo entendí. También revisamos lo que era el espacio muestral, que el espacio muestral no es más que son los posibles resultados de tu experimento. Hay que diferenciar entre el evento y el espacio muestral, porque el espacio muestral ya trata como tal de los elementos o de los resultados del experimento. Por ejemplo, el espacio muestral del lanzamiento del dado sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y por último también revisamos el punto muestral, que el punto muestral son los elementos que existen en el espacio muestral. Es un poquito más fácil de entenderlo. En lo personal, la actividad no se me hizo muy compleja. Pude resolver los problemas sin mayor complejidad, por lo que puedo concluir que terminé de manera satisfactoria la actividad. Me gustó lo que aprendí. Siento que le puedo encontrar distintas aplicaciones, incluso jugar, como decimos comúnmente, jugar con las matemáticas, ya que podemos hacer experimentos para seguir practicando y de esa manera mejorar nuestra habilidad.